En este misterioso rincón del universo, prepárate para adentrarte en un mundo de relatos escalofriantes y experiencias sobrenaturales, encuentros con entidades del más allá y fenómenos inexplicables de la naturaleza. Bienvenidos a Pesquisa Paranormal. Soy Gina Áviles. Hola amigos, gracias por estar aquí. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los misterios y peligros que rodean los pactos con el demonio? Pues eres bienvenido a este fascinante viaje en donde vamos a explorar algunos de los secretos más oscuros y las advertencias más importantes sobre este tema. Yo soy Nacho Muñoz y te doy la bienvenida a esta nueva Pesquisa Paranormal. Tenemos un mensaje que ha sido enviado por uno de nuestros viejos amigos que seguramente tú vas a reconocer. Y aquí vamos a escuchar una historia que es en sí misma muy impactante. Este día les quiero contar una pequeña vivencia. Pues trata todo sobre un amigo que, pues para evitar nombres le voy a decir por el apodo, era el Grillo. Pues desde que éramos niños, porque lo conozco del barrio, desde que éramos niños, pues siempre se reunía conmigo y con otro grupo de amigos. Este chico pues siempre vivía también en mi casa por la situación de su familia, metiendo un poco de su vida, de su historia. Desde niño pues él siempre tuvieron carencia en su familia. Su papá pues ahora sí que estaba bien hundido en los vicios, trabajaba en la construcción, pero pues siempre estaba tomando y un poco de drogas, y su mamá igual. Siempre pues él era el hermano del medio, creo que eran 9 hermanos aproximadamente. ¿Cómo que su mamá igual también consumía drogas? Pues él por lo regular pues siempre sufrió maltrato en su casa y pues siempre andaba en la calle. De hecho ni siquiera iba a la escuela. Durante toda la infancia pues siempre se la vivió con nosotros en mi casa, ya que mi madre siempre lo acogió como si fueran hermanos y como si fuera uno de nosotros. Por lo mismo que pues él mismo era pues vecino, lo conocíamos, pues mi madre siempre lo vio con mucho cariño, vaya. Entonces así fue. Ahora sí que sí fue creciendo nuestra amistad, fuimos creciendo en edad también. Conforme fue pasando el tiempo, pues él se iba metiendo en problemas. Lamentablemente, pues como en muchas colonias, ¿verdad?, hay personas que tienen un poco más que otros. Personas, no sé qué tienen, pues les gusta humillar y les gusta maltratar a las personas, ¿verdad? Que la verdad, pues pasan un mal momento o simplemente pues le tocó una vida dura. Y a este Grillo esas personas siempre por lo regular lo maltrataban, ¿no? O le decían bastantes cosas horribles. Nosotros siempre le comentábamos: es que no le hagas caso, tira león, todas esas cosas. Entonces, para no ser tan largo, cuando estábamos ya en adolescencia, él nos empezó a compartir, a decirnos que él había conocido a un grupo de personas que le estaban enseñando la verdad, y aventaba unos chorros así bien locochones, y decía: no, es que ya me están enseñando la verdad, y que cómo puedo hacer para salir de toda esta pobreza, y que van a ver pronto que yo voy a salir de todo esto, y que así siempre nos comentaba. ¿Y ustedes creen que cuando uno tiene gran necesidad es cuando uno precisamente se convierte en un factor muy vulnerable? Al ver tantas carencias, al ver tanta humillación, es fácil que se nos presente una oportunidad, pero no precisamente para bien, sino para desviar nuestro camino. Y en ese momento, en lo que menos piensa la persona que está buscando de solucionar todos sus problemas es en las consecuencias espirituales. Hacer un pacto con el mal puede tener consecuencias graves para el alma. Se cree que al hacer este trato con fuerzas oscuras, comprometes tu propia integridad espiritual
al abrirte a esa influencia maligna. Y pues bueno, total, de hecho él empezó a tener esa como doble personalidad. Con nosotros era como el amigo de siempre, o sea, el mismo grillo de siempre, pero conforme pues lo golpeó la vida, ¿verdad? Él era pues medio, no puedo decir travieso, era maldoso con esas personas que lo trataron mal, que lo trataban mal. De hecho, en varias ocasiones les llegó a matar los perros, los gatos, o sea, hacerles maldades en sus casas, entonces a sus carros, cosas así. Y pues de cierta manera pues uno era su amigo y hasta cierto punto lo comprendía por qué hacía esas cosas, pero pues uno le aconsejaba que realmente no era el camino, que esas cosas no estaban bien. Entonces un día llegó y nos comentó que le había hecho un pacto. Que como que un pacto con quién, o sea, que dice, sí, hice un pacto, yo voy a empezar a trabajar con el mero mero. Y dice, ¿cuál el mero mero, hombre? ¿De qué estás hablando? Y como de aquí siempre ha existido esto de las cosas del crimen organizado y cosas feas, pues uno dijo, no manches, grillo, no, yo voy a trabajar con el mero mero, dice, no con un humano, dice, yo voy a trabajar con el diablo, dice, yo me enseñaron a hacer unos rituales de invocación y que yo voy a trabajar con el mero fregón y que no sé qué. Nosotros sabemos que hacer un pacto con un demonio es un acuerdo en donde una persona intercambia su alma o servicios a cambio de poder, riquezas u otros deseos muy mundanos que podemos tener. Esta práctica, llena de misterio y seducción, ha sido tema de numerosas leyendas y obras literarias a lo largo de la historia, y hay demasiados ejemplos. Y aquí debemos subrayar que los demonios son precisamente conocidos por ser engañosos y manipuladores. Te pueden ofrecer lo que tú quieras: poder, riqueza, mujeres, lo que tú quieras, a cambio de la lealtad de tu persona. Pero en realidad pueden tener intenciones maliciosas y obviamente pueden traicionar tu pacto. Vamos a continuar escuchando esta interesante historia. Ya uno dice, no, pues está alucinando, o sea, pues luego a veces en la adolescencia o así, pues uno va a creer, se va haciendo un poco mitómano hasta cierto punto, uno no lo tomó en cuenta. El grillo pues hubo un tiempo que se desapareció, de hecho se desapareció, creo que fueron como 4 años aproximadamente. Ya pues yo a los 18 yo dejé mi casa, o sea, yo me fui de vago, como les he compartido en muchas ocasiones, me fui a vivir a diferentes lugares, cumplí la mayoría de edad y me fui a trabajar a Monterrey, me fui para allá, para el desaparecido DF. Bueno, me fui para muchos lados, o sea, y cuando regresé empezaron a contar, no, hombre, me empezaron a contar, oye, no, hombre, que sabes que, no, hombre, el grillo regresó, no, toda su familia tienen una la nota y que tienen negocios y que son dueños de casi toda la colonia. No, hombre, ese grillo no, pero ese grillo era verdad lo que decía. Luego le digo, no, pues ¿por qué dices que es verdad lo que él decía? Sí, lo del pacto con el diablo, porque de repente llegó con bastante lana y comprando casas y todo esto. No, yo les comentaba, no, pues qué buena onda, a lo mejor le fue bien, ¿verdad? Pudo encontrar la manera, ¿verdad? Hay mucha gente que aunque no tengas estudios, no tengas nada, pues sabe trabajar el dinero, o sea, es bueno para los negocios. Pero no, todos empezaron, no, hombre, es que tú no sabes, dice. Yo la verdad nunca fui a su casa, pero los otros amigos sí llegaron a ir. Al principio pues se dejaron de alumbrar por los carros, las cosas y todo, y iban a su casa y dice, no, hombre, en su casa tiene unos altares así con unos cirios negros y tiene cirios rojos y no sé qué, de puros colores oscuros, y que tiene cráneos y que tiene como siempre trozos de carne así como en el altar, así fresca. No cabe duda que cuando alguien ya encontró el camino por donde hacer contacto con demonios, se está poniendo en un gran riesgo, ya que hay demasiados engaños detrás de todos estos pactos.
El demonio es astuto y engañoso por naturaleza. Lo que quiere buscar siempre es aprovecharse pues de esas personas que tienen debilidades y deseos muy humanos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Prometiendo riquezas ilimitadas, poder absoluto, deseos cumplidos, pero rara vez cumple su parte del trato. Es decir, los engaños son moneda corriente en este oscuro negocio y aquellos que caen en sus garras suelen pagar un precio demasiado alto. Que entre esto incluye la pérdida de control. Ya pierdes tú el control sobre ti mismo y sobre tu vida. No, nosotros ya nos empezó a dar miedo, ya no fuimos y como te comento, tiene cráneos y tiene cosas así bien extrañas. Bien macabras, ¿no? Incienso, sí, un montón de mugrero, o sea, el nombre se ve bien feo, da bastante escalofrío desde que entras y pasas por ahí, se siente bien feo, que no sé qué. Bueno, así quedó y le digo, no, pues qué mala onda. Yo no regresé a la casa con mamá, yo visitaba a mi mamá ahí en la colonia. Ya platicando con mi mamá, y dice, no, hombre, hijo, es que, sí, no, este grillito, hombre, que lamentablemente pues ya se fue para lo malo, o sea, se fue a lo desvió. malo. No, está haciendo cosas bien horribles en la colonia. Familias enteras pues se las está llevando, o sea, pues las está desapareciendo y se está acabando con sus casas y está haciendo bastantes cosas bien feas. Y yo le digo, mamá, ¿y con usted nunca se ha tratado de meter? No, dice, no, todo lo contrario. Cuando las veces que yo lo he visto, cuando estoy barriendo afuera, que pasa en sus camionetas y así, siempre me dice, jefa, ¿cómo está? ¿Necesita algo? Y me quiere dar dinero, o me dice que si quiero que me mejora mi casa. Y dice mi mamá que siempre le he dicho que muchas gracias, pero no, que si estamos bien y que muchas gracias y que se cuide mucho. O sea, trata de con pincitas, va a tratarlo y pues sobrellevarlo, ¿verdad? Pero que con ella nunca se metió, de hecho la quiere bastante. Bueno, y mi mamá pues ya, o sea, me platica, no, es que sí, que dicen y que todo, y ya me empezó a platicar lo mismo de lo de este altar. Y dice que de las personas, ahora sí que la mayoría de las personas a las que lo humillaron, lo trataron mal, las desapareció literalmente. Entonces yo un día pues me lo topé, ¿verdad? Tarde o temprano pues yendo a visitar a mi mamá, hubo la casualidad de toparme, ya empezó a platicar conmigo y realmente el grillo ya no era el mismo, o sea, literal, o sea, no sé, se sentía como si estuviera tratando con una persona totalmente diferente. Aparte, no sé, te sentías incómodo ante su presencia. Y él me empezó a platicar, no, es que yo le prometí al diablo tantas vidas en tanto tiempo, y cada persona que ejecuto ahora sí que se la dedico a su honor y le pongo sus ofrendas y no sé qué tantas cosas. Dijo, ya la verdad ya está tan incómodo que ni siquiera le estaba poniendo atención. Entonces de todo esto pues empezó la prosperidad, ¿verdad?, para él, y les digo, tenía unas mega casotas y tenía toda la colonia casi era de él. Al final de cuentas, un terreno que le gustaba, él se lo quedaba. Para esto pues se enfermó su mamá, la mamá del grillo, porque creo que su papá había fallecido unos años antes de que todo esto pasara. Pues su mamá enfermó de cáncer, estuvo sufriendo, y él, por más que la llevó a Houston, la llevó a muchos lugares, o sea, a pagarle de los mejores médicos, y pues la verdad no pudo hacer nada. No, pues pues hizo el mega funeral y todo esto, y así empezaron a pasar cosas que pues empezó ahora sí que irle mal a los negocios de los hermanos. O sea, empezaron así a tener problemas, y lo peor de todo fue cuando empezaron también ahora sí que le cobraron ojo por ojo, y a su familia la fueron asesinando también, o sea, la fueron desapareciendo, y haciéndoles cosas atroces a las hermanas, a los hermanos. Enfrente de él, haz de cuenta que en una semana le acabaron a toda la familia, o sea, a toda, literal. Algo tremendo que tuvo que pagar. Y es que, más allá de las promesas tentadoras, los resultados suelen ser muy desastrosos.
Desde la pérdida del alma hasta la ruina total, los pactos demoníacos raramente terminan bien para quienes los realizan. Y el precio que se paga es demasiado alto. Por supuesto, la mayoría de nosotros no quisiéramos tener un compromiso así. La participación en estas actividades relacionadas, también podemos hablar de la demonología, de los pactos, pueden tener un impacto negativo en la salud mental y también emocional de la persona. Esta constante exposición al oscuro, a lo maligno, puede provocar ansiedad, depresión, paranoia y también otros problemas psicológicos. Continuemos escuchando. Sí, desde el más chiquito hasta el más grande y cosas bien feas. Dicen la verdad que por el horario y aparte por respeto a los difuntos no les platico exactamente todo lo que les hicieron y detalladamente, pero imagínense, él fue muy malo y sanguinario y así. Yo creo que el doble le pagaron y a él lo que le quisieron fue que le mutilaron las manos y las piernas, lo dejaron en una silla de ruedas y aparte él también le cortaron la lengua. Entonces él quedó así y ahora sí que todo lo perdió, andaba luego después ahí como literalmente como un gusano, ¿verdad? Porque pues arrastrándose porque pues en el piso, porque ahora sí que todo el mundo lo odiaba, o sea, en la colonia por todo lo que había hecho. Y él siempre se le veía pues llorando y mis hermanos y mi mamá todavía hasta los últimos momentos siempre le apoyaron, le llevaban de comer, le daban de comer, porque como les comento, no quedó sin nada, sin brazos y sin piernas. Pues fue muy difícil ya sus últimas estancias en la vida, y pues al final de cuentas todo esto es por así como moraleja y cosas así que para muchas personas que creen que porque hacen pactos con demonios o que hacen pactos con el diablo y cosas así siempre la van a llevar con ganas o que la van a gozar. Sí, la van a gozar por un momento, pero pues igual como el grillo, al final de cuentas tarde o temprano la vida te lo cobra, porque no es un castigo de Dios, la verdad, no, yo no lo veo como un castigo de Dios. Al final de cuentas es como pruebas. Ahora sí que lo que siembras cosechas. Al final de cuentas es ahora sí como quien dice es física pura. Toda acción es una reacción en contra, no sé cómo se diga, vaya. Pero el pobre realmente terminó muy mal, y por mucho que le dedicaba ofrendas y le dedicaba, ahora sí que mataba gente para dedicárselas en su honor, no, nada de eso lo salvó a tener ese final trágico. Y pues está un poco fuerte, ¿va? Ahora sí que esta vivencia, pero pues lamentablemente pues es algo que sí pasó, y es algo que al final de cuentas pues te deja pensando que mejor irte por camino, como les digo, pues por el camino derecho, vaya, por el camino bueno, o sea, porque al final de cuentas es mejor irte en paz que estar así, ¿cómo se llama? El final terrible. Que terminar así de mal y al final de cuentas no descansar, porque después de su muerte dicen que sí, ahí en las calles sí lo siguen viendo, las personas que lo han visto con una cara de tristeza, o sea, lo han visto con mucho pesar, vaya, aún después ya de muerto. O sea, yo creo que pues tiene muchas cosas que pagar todavía antes de irse. Pues ahí queda mi pequeño relato. Gracias, me amigo. gusta pues compartir, ¿verdad?, todas estas vivencias y todos estos relatos que tengo, ¿verdad? Todavía me quedan algunos más que contar y más lo que me sigue pasando, ¿verdad? Saludos. Muchísimas gracias, mi querido amigo, por este material, este testimonio tan interesante. Y aquí lo que podemos nosotros concluir es que en lugar de buscar poder y riquezas a cualquier precio, es fundamental, y lo digo sinceramente, valorar lo que realmente importa en nuestras vidas. Y hay que evitar a toda costa caer en las garras del engaño, sobre todo cuando se está hablando de un pacto con un demonio.
en esos momentos tan difíciles que no encontramos salida o solución a nuestros problemas, creemos que con esta varita mágica o con el deseo de hacer un pacto podemos cambiarlo todo, pero es tan pequeñito lo que estamos aquí físicamente que no vale la pena hacer este tipo de tratos, porque más allá del engaño, la pérdida de control, el aislamiento social que esto también te lleva a alejarte de los tuyos, la pérdida de libertad, el deterioro de salud mental y emocional, también hay una condenación eterna del alma que se supone a todos los que somos creyentes no solo es vender alma algo intangible, sino es un deterioro o estar destinados a sufrir un castigo eterno en el llamado más allá. Y cuando hablamos del mundo paranormal, seguramente nos vienen a la mente palabras como algo inexplicable, algo sobrenatural, fenómenos que no tienen una lógica. Y entre esos están los llamados maleficios, que son actos de magia negra destinados a causar un daño, desgracia o sufrimiento a una persona o un grupo de personas. Estos rituales oscuros han sido practicados por brujas, hechiceros, practicantes del oculto. A lo largo de la historia ha habido muchos ejemplos y por eso hoy tenemos un episodio más de un relato que nos enviaron y que vamos a compartir en este momento con ustedes porque tiene algo que ver con estos maleficios y vamos a escucharlo con muchísima atención. Cuando tenía yo la edad como de 17, 16 años, pues yo la verdad no tenía una buena relación con mi mamá. Cabe mencionar que yo soy hijo, pues era hijo único hasta en el 2004 y pues mi mamá era madre soltera. Desde muy chico mi mamá tuvo otra pareja y hasta la actualidad pues están casados, pero sinceramente yo nunca me llevé muy bien con él, o sea, eso ya sería otro tipo de tema, ¿no? Como para habérselo reportado al DIF en su tiempo, pero yo nunca tuve una buena relación con él y cuando cumplí 17 y iba a cumplir 18 años, pues mi mamá decide con los puntos del Infonavit que ella tenía, las juntó con el de su esposo y pudieron hacerse cargo. Pues nosotros vivíamos en un terreno, ¿no? Aquí por cerca de la colonia de San Pedro, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Para los que están escuchando, San Pedro queda del lado norte poniente, por la Procuraduría más o menos, más para arriba. Pues el terreno, la casa se construyó a base de ahorros, no fue directo del Infonavit. Entonces, cuando ellos se pueden hacer de una casa del Infonavit, pues la compraron cerca, más cerca de la Procuraduría. Entonces, pues yo en ese tiempo no comprendía muy bien lo que era el Infonavit, ni un crédito para una vivienda. Bueno, eso era más que nada cuestión de mi mamá y su pareja. Pero yo, como ya había tenido episodios de maltrato, discusiones con el esposo de mi madre, pues cuando ellos deciden cambiarse del terreno y dar rentada a la casa que había en el terreno y venirse ya para la casa de Infonavit, pues yo decido hablar con mis tías de parte de mi mamá, o sea, hermanas de mi mamá que gracias a Dios me querían mucho, y pues yo me voy a vivir con mis tías y ya dejo que mi mamá hiciera su vida, ¿no? Con su esposo, si era lo que quería. Pues se pasan a su nueva casa. Para empezar yo les ayudé, o sea, fue un trato justo, tampoco me salí peleado de la casa de mi mamá. Me pidió ayuda, que si podía ayudarles pues cuando ellos compran la casa de ahí del Grijalva, bueno, el Infonavit Grijalva, pues ellos no se fueron a vivir rápidamente ahí, sino que deciden dar la rentada. Cuando recién la compraron, que fue como por ahí del 2003, más o menos, que compraron esa casa, yo iba como en segundo de secundaria. Y sí recuerdo que esa casa, o sea, ya tenían trato con una amiga una de mis tías, que es maestra, porque todavía vivía en un municipio que se llama Jiquipilas, que está casi cerca de la costa. Entonces ella es maestra, le dan una base acá cerca de Tuxtla. Entonces decide hablar con mi familia para que la apoyáramos en cuanto a vivienda. Y pues mi mamá resulta que acababa de adquirir
adquirir la casa con su esposo y pues se hizo el trámite, ¿no? Te la doy rentada y bueno, se vinieron, haga de cuenta que pues es un viaje como de entre 3 horas más o menos del municipio de Iquipilas para acá, la capital Tuxtla. Entonces ellos pues ahora sí entusiasmados por un nuevo comienzo, no sé cómo le llamaría, porque la señora amiga de mi mamá, que es maestra, también era madre soltera, tenía un niño de aproximadamente como 4 años, que le hacía a favor su mamá de la maestra de cuidarle al niño. Entonces se vienen en un flete, ya saben, un tipo como semi-trailer, ¿no? Con todo y sus cosas, o sea, venían de cero. Entonces resulta que a la hora que nosotros llegamos a desvaciar el camión y meterlo en la casa de mi mamá, es la del Infonavit que acababan de adquirir, pues resulta que estaba habitada y pues es una confusión, ¿no? Pues lamentablemente el dueño original de la casa, el que la vendió, la daba rentada y nunca dijo, ni nunca fue tan amable de decirle a los inquilinos que tenía que la casa ya la había vendido, o sea, a ellos les cayó de sorpresa, ¿no? Y aquí todo parece ser que fue un malentendido. Es inocente el que está ahí, el que ya habita la casa, porque él supuestamente la está rentando, y tampoco es culpable quien ha comprado la casa sin saber que ese domicilio ya está siendo habitado. Pero aquí entonces se tornan las cosas muy extrañas, porque ¿quién te va a rentar? ¿Quién te va a vender una casa que está rentada sin antes vaciarla? Algo raro está ahí, algo raro se tornaba en el ambiente, y vamos a escuchar. Y de esa confusión alguien es el que está haciendo las cosas con alevosía. Así es. Pues vamos a escuchar en qué acaba este relato. Y pues a esa hora, ¿qué hacíamos? O desalojar a la familia que estaba ahí, o dejar en la calle a la familia que mi mamá les iba a rentar la casa. Pues obvio que mi mamá ya había hecho un trato y ellos venían con todas sus cosas, lamentablemente pues se tuvieron que salir, ¿no? Se tuvieron que salir a esa hora y pues entre llantos, porque sí era el padre de familia, la madre de familia, 2 chicas como de 15 años y un joven. Ya fue que los vecinos, pues como ya tenía rato rentando ahí, se solidarizaron y lo que hicieron fue que pues apoyaron a la familia que estaba ahí. Nosotros apenados, porque no era la intención de mi madre más que nada pues desalojarlos, pero también ya había otra familia que no se podía quedar en la calle con todas sus cosas. Entonces pues se realizó el desalojar, fue casi todo desde la 1 de la tarde hasta como las 10 de la noche que tardó, en lo que nosotros metimos todas las cosas. Bueno, a raíz de eso, pues esa familia que le digo que estaba conformada por la amiga de mi tía, la mamá y el hijo de la muchacha que es maestra, rentaron casi alrededor como de 4 años más o menos. Y siempre me daba cuenta que en algunas ocasiones pues la señora, bueno, la mamá de la muchacha que es maestra, pues de hecho ella era el pilar de la familia, ¿no? Ella, pues su mamá ya estaba grande y pues su hijo tenía como 4 años. Ella era prácticamente, gracias a Dios que tuvo la suerte de terminar, bueno, no la suerte sino la convicción de terminar su carrera en pedagogía, pues de llegar a ser maestra, ¿no? Y de salir, a pesar de ser madre soltera, salir adelante. Bueno, su mamá era muy devota del catolicismo, de la religión católica. Nosotros también, bueno, gracias a Dios que toda mi familia es católica, pero la señora también llegaba no sé exactamente a qué se dedican o cuál es su trabajo dentro de la iglesia, pero se llama la Legión de María, creo que se llama. Son señoras y señores, creo que se reúnen a hacer oración y a pedir pues desconozco por qué causas, ¿no? Como le comento, pues yo pensé que nos invitaban como a rezos, ¿no? A la casa donde ellos rentaban, que originalmente pues la dueña era mi mamá, que se los daba en arrendamiento. Fueron varias ocasiones, como de los 4 o 5 años que rentaron ahí, sí, yo alcancé a ir como unos 8 veces. Y sí tiraban así como, ¿cómo le diré? Como una tipo copita, ponían así era como un incienso, ¿no? De los que tiran en la misa cuando pasan caminando, bueno. Y yo no sabía ni en cuenta, yo llegaba más que nada, pues en ese tiempo estaba yo chamaco, pues por que el atolillo, que el atoleario, que los tamalitos, bueno, como tipo fiesta, porque llegaban casi todos mis primos, ¿no? Como ella no tenía familia acá, pues se eran muy unidos a la nuestra. Igual para todos los convivios, pues ahí llegaban ellos también, bueno. Entonces con el tiempo yo desconozco porque ella se salió de rentar de ahí de la casa de mi mamá
pero se regresaron a Jiquipilas, pero no fue por nada de eso. Entonces con el tiempo pues ya mi mamá decide, eso fue en el 2003 que les digo que llegaron a rentar ellos ahí, y ya como en el 2007 fue que mi mamá se cambió para esa casa, pero ya para ellos vivir ahí, da rentada la casa que tenía en el terreno allá en la otra colonia. Pues resulta que pues en el tiempo se cambia, ¿no? Mi madre y mi mamá, bueno, cerca de donde yo me fui, gracias a Dios, pues como para que me entiendan, me comprenden un poco mi historia. Casi toda mi familia, que son 7 tías que tengo, a excepción de uno de mis tíos que vive todavía en Comitán, Chiapas, pues vivimos casi cerca, ¿no? A lo 1 kilómetro más lejano que podamos vivir, pero en las mismas colonias. Somos muy unidos como familiares y como familia. Entonces, pues yo empiezo mi mamá vendía hamburguesas en ese tiempo, tenía su negocio en las noches, y pues yo le ayudaba prácticamente casi a todo, a picar la verdura y todo. Entonces una ocasión, pues yo me di cuenta que 2 de mis tías, que son hermanas de mi mamá, estaban platicando sobre mi mamá, o sea, que estaba mal, que tenía algo, y pues cuando yo tenía como 11 años tal vez, o 10 años, 11, iba yo en la primaria, a mi mamá la diagnosticaron con cisticercosis. Sí, creo que son unos parásitos que se meten al cuerpo a través de la carne cruda del puerco, algo así, ¿no? Dañan el cerebro y etcétera. Entonces yo pensé que la enfermedad le había regresado. Y la verdad pues me dio mucho miedo, a pesar de todos los problemas que habíamos tenido, siempre iba a seguir siendo mi madre, ¿no? Y la persona que me dio la vida. Claro, lo principal es que es tu familia, es tu mamá, justo como lo mencionas, de donde tú naciste, así que algo ya andaba muy extraño. Pero fíjate, es importante también señalar como él tiene bien definido que no importa los problemas que hayan tenido, finalmente él no puede juzgar y su mamá seguiría siendo su mamá, ¿no? Hay que darle la importancia de vida. Claro, y él notó precisamente que las cosas comenzaron a ser distintas cuando ella regresó a su casa. Sí, ese domicilio con un extraño antecedente de haber tenido que sacar a una familia para meter a otra, y algo que ya de por sí comenzaba de una forma muy turbia, poco clara, ¿no? Vamos a escuchar. Hasta que los cuestioné a mis tías que me dijeran la verdad, ya casi con lágrimas en los ojos, porque yo pensé lo peor. Y hasta que me dijeron algo que me sacó totalmente de onda, ¿no? Porque le pregunté qué le pasa a mi mamá, qué tiene. Y hacia fondo ya se animaron a decirme que en la casa de mi mamá espantaba. En la casa donde les digo que rentó la maestra. Ahí fue donde empecé a atar cabos yo de que por qué seguido hacían como les diré, que llegaba el padre a hacer como liberaciones, ¿no? A bendecir la casa. A través de la mamá de la maestra, que pues estaba muy pegada a la Legión de María. Entonces ya con el tiempo, pues ya fue como en el 2008-2009 que el esposo de mi mamá tuvo un turno en su trabajo que casi de 1 año que le pusieron en la tarde, y como mi mamá precisamente es un negocio de venta de hamburguesas, era en la tarde, noche, yo me quedaba con mi hermano. Yo llegaba a que era mi hermanito, en ese tiempo tendría como, ¿qué será? Como 4 o 5 años, como 3, 4 o 5 años tenía mi hermano, fue en el 2008, mi hermano nació en el 2004, y pues me empecé a dar cuenta de muchas cosas de cuando yo llegaba, desde que mi hermano se tapaba con una sábana por completo en su cama, cuando yo me metía a bañar más que nada. Entonces yo me metía a bañar y lo dejaba viendo tele, y siempre lo encontraba así, varias veces, y a mí me espantaba muchísimo. No era ni tarde, no era ni noche, eran como las 6, 7 de la tarde, aquí todavía a esa hora hay luz, y siempre me decía que había un hombre abajo de la cama, siempre me decía que había un hombre. O sea, yo ya, varios episodios que nos pasaron. Igual una ocasión que su esposo tuvo inventario en la noche en su trabajo, yo llegué y se escuchaban como que chancleaban las paredes, y mi mamá también se levantó y me dijo que yo no hiciera caso. Ahí fue donde me empecé a dar cuenta, pues que mi mamá ya empezaba a darse cuenta de eso. Su esposo siempre ha sido escéptico y no profesa ninguna religión. Yo creo que de ahí le viene el escepticismo. Lo más feo que me alcanzó a pasar fueron 2 ocasiones. Una, cuando yo en una noche, pues, su esposo y mi mamá llegaban como a las 10:30 de la noche. Yo estaba platicando con uno de mis amigos que son de la colonia, y pues mi hermano lo dejé con la puerta abierta, o sea, nosotros estábamos en el patio de afuera. Como quiera que sea, el hermano pequeño, él
también ya se había percatado de que había cosas extrañas, había manifestaciones. Todos en la casa también habían notado sonidos raros, algo que ya no era normal. Había una energía que estaba manifestándose dentro de ese domicilio. Por esa razón, aunque él no lo sabía, estaban yendo a liberar esa casa. Vamos a continuar escuchando para ver en qué termina esta historia. Son andadores, no son calles, son andadores. Empezó a gritar mi hermano y mi amigo es testigo de que entramos y me dijo que uno de sus muñecos lo estaba ahorcando a mi hermano. Y con unos ojos mi hermano que parecían como de plato, no sé, se le querían salir. Estaba espantadísimo. Y yo también me espanté y me dijo dónde estaba el muñeco, y el muñeco que me dijo estaba abajo del sillón donde estaba sentado mi hermano. Tenía que 3, 4 años, 4 o 5, o sea, no creo que sea tan capaz para poner esos ojos de plato y sentir así su corazón como estaba de agitado, y mucho menos para mentir de esa manera. La otra ocasión fue una vez que un domingo, eso sí me acuerdo muy claro que fue un domingo, que yo pues salía con mis amigos, o sea, que yo cuidara a mi hermano, pues yo lo llevaba con mis amigos, que al parque. En ese tiempo yo estaba joven, pues tenía como 17, 18 años, a platicar más con uno de mis amigos que trabaja en CONAFE, de esos que son maestros rurales. Él siempre llegaba los viernes, sábados, y los domingos se despedía de mí. Éramos muy amigos. En esa ocasión él me pidió un vaso de agua y fuimos a la casa de mi mamá, que estaba muy cerca de donde nos encontrábamos. Pues ahora sí que pasean a mi hermanito, ¿no? Porque pues era mi obligación y mi deber cuidarlo. Entramos a la casa de mi mamá y en una de las ventanas, o sea, pusimos la televisión. Yo le quería mostrar unos capítulos de Bob Esponja. En ese tiempo nos gustaba Bob Esponja. Sí. Y yo sentí que me murmuraron en la oreja. Nada más hice encogerme hacia mi lado izquierdo y mi amigo también se percató de eso. Y pues me preguntó, ¿lo sentiste? Sí, él como que tenía como un don para sentir malas vibras, porque me dijo que se sentía muy pesado. Y lo que sí llegué a percatar es que olía muy feo a esa hora. Y como yo soy peludomaníaco desde los 90, pues de volada mi cerebro pues captó lo que era, ¿no? Sí. Agarré a mi hermano y nos salimos, y ya cuando estábamos afuera, pues la llave de la casa quedó en la mesa. Y la mesa daba directo hacia un cuarto que mi mamá tenía, bueno, que era de ellos, pues, pero que tenía hasta el fondo de su casa. Mi amigo, pues, ahora sí que le pedí de favor que entrara, porque yo no iba a entrar con mi hermano. Y la verdad no quería ni entrar ni solo ni con mi hermano. Él se animó a entrar, y pues ya cuando él se quedó pasmado un rato, cuando agarró la llave, mirando precisamente hacia el cuarto que le digo que era de mi mamá con su esposo. Cuando él sale y me da la llave, yo cierro. Tenía las manos muy frías y se quedó mudo y como tembloroso, tanto que tuve que ir hasta la iglesia a hablar con el padre. Yo muy asustado, pues ya ya tenía antecedentes de lo que me habían dicho mis tías, ¿no? Que espantaban, pero a mí jamás me había pasado. Como al mes, más o menos, yo me topo a mi amigo y me dice que tuviera mucho cuidado, porque cuando él entró a traer la llave, vio en la ventana del cuarto de mi mamá a un ser descarnado de la cara, así como que si fuera una calavera, como Freddy Krueger, me dijo, pero con los ojos negros y sonriéndole y agarrado de la ventana. Pues desde esa vez yo pues empecé a orarle mucho a mi mamá y a pedirle que diera esa casa rentada, y que jamás, más que nada porque en ese tiempo mi hermano estaba muy pequeño. Pero sí, Gina y Nacho, pues esa es la anécdota que, pues, escuchando el fantasma errante, se me vino a la mente. Y pues hasta la fecha, oye, he hablado con mi mamá y le he preguntado, y dice que ya no, actualmente ya no hay nada de eso. Y pues mi hija se queda ahí, mi mamá cuida a mi hija, la llega a traer a la primaria, y pues mi hija igual tampoco nunca me ha manifestado nada de eso. Al contrario, pues como todos tenemos problemas, pero ya de otra índole. Pero sí, di la tarea de comentarles esa anécdota de mi mamá, y pues esperemos que eso que había malo de ahí, pues que ya se haya ido, ¿no? Y cabe mencionar que pues después de todo sacamos conclusiones que a ver si no todo ese mal fue a raíz de las personas que desalojaron. Porque sí, en el patio trasero sí encontramos, como les digo, que se salieron de repente, encontramos muchas tinajas, así como bañeras de aluminio y de lata llenas de veladoras, de vasos de veladoras ya quemados. Desconozco a quién o para qué las utilizaban, pero de ahí viene más o menos la sospecha de que pues como en venganza del desalojo, pues a ver si no ellos fueron que hicieron algún mal, pero no duró más que pues unos años, ¿no? Y pues
Actualmente, gracias a Dios, he ido a la casa de mi mamá, ya no me da miedo y pues espero que ya todo eso ya haya pasado y que Dios pues reine en esa casa, ¿no? Bueno, Jenny y Nacho, muchas gracias por pasar mi audio al aire. Muchas gracias a Saludos ti. para mi hija Almadeli y para su mamá Arizane, desde acá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y bendiciones para el programa y un like de mi parte. Hasta luego, Jenny y Nacho. Hasta luego, mi amigo, muchísimas gracias. Pues, como para concluir, sabemos que los maleficios son una de las causas posibles detrás de la actividad paranormal, sobre todo cuando se siente que un domicilio está embrujado. Puede haber existido algún acto de magia negra y que deja una marca oscura en ese lugar. De esta forma, atrae espíritus malignos y esto obviamente genera una atmósfera cargada de energía negativa. Los maleficios pueden ser lanzados por diferentes razones: la venganza, la envidia o simple y sencillamente por la antipatía. Estos efectos pueden durar mucho tiempo, pueden pasar generaciones o pueden ser desalojados cuando se hace con conocimiento. ¿Tú qué opinas? Danos este comentario a través de la caja que tenemos aquí abajo para saber tu opinión acerca de esos dos relatos que acabamos de escuchar. Y si tú quieres también compartir alguna experiencia de índole paranormal, este es el lugar exacto, donde la verdad se oculta en la oscuridad y la realidad supera cualquier ficción. Gracias por haber compartido algunos minutos juntos. Se despide Gina Áviles. Hasta luego, Gina. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Si quieres que sigamos subiendo más material como este, que vayamos desglosando esos audios que nos han enviado nuestros amigos, regálanos un like, por supuesto suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres cada vez que se publica nuevo material. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta pesquisa y por supuesto nos escuchamos en nuestra próxima edición. Pesquisa paranormal.